Pues en este último vídeo de hoy lo que vamos a intentar hacer es conseguir que nuestro objeto se mueva a petición del usuario. Si venimos al script reference y consultamos input, veremos que es la interficie del sistema de entrada. Es decir, utilizando input podremos controlar todas las posibilidades de entrada que existen, ya sea mediante un joystick, el teclado, el ratón o otras posibilidades, como pudiera ser en un móvil la inclinación, ¿no? Aquí vemos las variables que nos permite utilizar, las funciones y específicamente para la clase de hoy vamos a usar getAxis. Fijaros que aquí nos está diciendo que getAxis lo que hace es devolver el valor virtual de nuestro eje de coordenadas que estamos desplazando, sea con el joystick, con el gamepad, ¿vale? O sea con el teclado. En el caso del teclado es aplicable a cursor izquierda, derecha, arriba y abajo y a las teclas A, S, A, D, W, S. Os quiero recordar que un joystick es un dispositivo analógico, lo cual significa que tú le empiezas a dar, o sea, cuando está en el centro vale 0, a la derecha del todo vale 1, pero a medida que le vas dando vale 0,1, 0,2, 0,3, hasta llegar al tope, ¿no? Y, a diferencia de eso, el teclado no es así. Una tecla o está apretada o no está apretada, o vale 0 o vale 1. Después veremos un poco por qué os digo esto. Bien, vamos a ver cómo funciona el input para trabajar en nuestro juego. De momento yo no quiero que esto me gire, vamos a dejarlo así y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, si le echamos un vistazo aquí a la ayuda, podéis ver un ejemplo donde, por un lado, yo cojo el eje vertical y el eje horizontal. Pues por ahí va a ir nuestro ejemplo. Mirad, vamos a venir aquí, al update, y voy a definirme una variable float que yo llame x y que voy a igualar a input getAxis horizontal. Y ahora voy a poner float y igual a input getAxis vertical. Es case sensitive, es decir, tenéis que poner vertical con la V mayúscula, ¿vale? Y ahora, para que lo entendamos, voy a hacer un print de la X y después, por ejemplo, una barra para separarlo y después la Y. Y vamos a ver esto, qué es lo que hace. Le doy a grabar, venimos a Unity. Bueno, vamos a hacer una cosa. Evidentemente las variables se llaman como queráis, pero como el cubo lo vamos a mover por el plano XZ, voy a darle este nombre. Venimos a Unity, le doy al play y como es un print vamos a la consola. Fijaros que si no toco nada, todo el rato nos está marcando 0, 0, 0. ¿Vale? En el momento en que yo ahora pulse, por ejemplo, cursor a la derecha, ¿qué es lo que pasará? Mirad la X, que es el primer 0. Cuidado. Lo pongo aquí. ¿Lo veis? Pasa de 0 a 1, pero no de golpe. ¿Veis? Es 0, 0,12, 0,24, 0,41, 0... ¿Vale? Y lo mismo cuando lo suelto. Va bajando del 1 al 0, pero de forma gradual. Si lo hago hacia la izquierda, lo mismo en negativo, hacia arriba la Y y hacia abajo la Y. ¿De acuerdo? Esto nos ha ayudado a ver un poco el funcionamiento de los cursores, pero poco más, ¿no? Vamos a quitar este print y vamos a intentar mover nuestro cubo. Ya os lo imaginaréis, vamos al transform y en este caso no quiero rotar, sino quiero trasladar, por lo tanto translate, y le voy a decir que en la coordenada X me lo traslade, pues el valor de X, hacia arriba nada, y en la coordenada Z, pues el valor de Z. Ahora mismo, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar la X?
1 y el valor mínimo menos 1, ¿vale? ¿Qué significará? Que este cubo, si yo le doy a tope, irá a 1 metro por fotograma. Ya estamos con lo de siempre. ¿Queremos que las cosas sean por fotograma? No. Queremos que sean por segundo, ¿no? Vale, pues yo aquí le voy a decir, tanto en el caso de la X como en el de la Z, multiplicado por time, delta time, y, bueno, como queráis, podéis hacerlo aquí, o si os gusta más, a mí me gusta un poquito más, es lo mismo, aquí, ¿qué más da que lo multiplique antes o después? Y ahora, ¿a cuánto se movería? A 1 por segundo. Si relacionamos un poco con el ejemplo anterior, ¿qué puedo hacer yo ahora? Multiplicar por velocidad, para así podremos establecer nosotros, como la he dejado aquí, no la había borrado antes, como aún la sigo teniendo, pues multiplico por velocidad, que es pública y que yo podré balancear. Y ahora grabo, venimos aquí y fijaros, ¡buah! Va rapidísimo, Bueno, pues porque la velocidad está a 80. Venimos aquí y vamos a intentar bajarlo un poco. Por ejemplo, que vaya a 30 metros por segundo. Bueno, un poquito menos. Si os habéis fijado, cuando yo toco aquí en el inspector, después no me van los cursores. Tengo que hacer un clic en la ventana de juego, Y ya lo tengo. Ahora ya sí que me funciona. ¿De acuerdo? Le doy hacia la derecha, le doy a la izquierda, adelante y atrás. Bien, si nos fijamos, yo tengo un problema, que le doy hacia la derecha y me viene en esta dirección, izquierda, delante. Y, hombre, yo quisiera que si le doy hacia la derecha, vaya a la derecha en mi pantalla. Y no está coincidiendo. Mirad, si os acordáis que para eso lo hicimos, ¿dónde puse yo la esfera en el cubo? En la X positiva. ¿Os acordáis? Y cuando yo le doy a la flecha a la derecha, va en la X positiva. ¿Pero qué es lo que pasa? Que tengo la cámara en el otro lado. Entonces, si yo me voy hacia la derecha, la cámara, como la tengo justo detrás, lo capta a la izquierda. ¿Qué tengo que hacer? Pues bueno, lo que tengo que hacer es venir aquí, y si mi cubo lo tengo en esta posición, la cámara, ponerla aquí, ¿veis? Ahora la cámara está viendo, el eje X del cubo lo está viendo hacia la derecha, ¿verdad que sí? Pues ahora cojo la main cámara, hago control mayúsculas F, y ahora le damos al play, y ahora el cubo se mueve igual que antes. Bueno, tengo que la velocidad, no la copié, habíamos dicho que 30 era un buen valor, 30. Vale, ahora ya sí que lo está haciendo de forma correcta. ¿De acuerdo? Evidentemente que, bueno, esto me lo resuelve ahora, pero a veces mi personaje tendrá que girar, tendrá que hacer cosas y, bueno, no es suficiente esta cámara. Si yo ahora estuviese haciendo un juego donde esto fuese una nave, por ejemplo, imaginaros, lo paro aquí, voy a poner la velocidad a 30, ponemos la cámara aquí, ¿vale? Grabo, control mayúsculas F, y este es un juego en el que por aquí me van apareciendo enemigos y los tengo que ir destruyendo a medida que voy disparando. Esto sería correcto, pero bueno, si este es otro tipo de juego en el que este personaje tiene que explorar el mundo, llega un momento en que yo me salgo de cámara. La cámara tendrá que seguir a mi personaje. Es lo siguiente que vamos a hacer. ¿Cómo conseguir que la cámara siga a nuestro personaje? Lo primero que se me ocurre, si quiero que mi cámara persiga a mi objeto, ¿qué podríamos hacer? Exactamente, pues cojo la cámara y la arrastro al cubo y así el movimiento del cubo arrastrará a la cámara. Y ya lo tengo, Pero en ocasiones no es este el mejor de los movimientos, es demasiado rígido y yo quiero que la cámara se sienta como atraída por el player, pero de una forma
más flexible. Bien, aquí ahora como siempre tenemos varias posibilidades. La primera, que vosotros os programéis un controlador de cámara, un script que se lo aplicáis a la cámara y le diga sigue al objeto más o menos a una distancia de, a una altura, acércate acelerando. Bueno, si sabéis mucha trigonometría y los conocimientos matemáticos necesarios lo podéis hacer. Siguiente opción, buscar algo prefabricado, ¿vale? Dentro de buscar algo prefabricado ya sabéis que por un lado está el gran supermercado de Internet, por otro lado está la Asset Store, donde podéis buscar scripts de cámaras, pero, por eso justamente lo quiero hacer hoy, Unity ya incorpora toda una serie de assets dentro de la propia instalación. Los tenemos aquí, Import Package. Mirad, tenemos opciones para juegos de 2D, de cuestiones de cámaras, de personajes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, por ejemplo, si yo quiero ahora trabajar con el tema cámaras, vengo aquí a cámaras y lo mismo que hicimos con la Asset Store. Me está importando un package. La diferencia es que estos ya vienen, ya los tenía yo en mi disco duro con la instalación, ¿vale? Pero yo los activo a medida que me hacen falta. En este caso, para este package, le diré que sí, que lo quiero, lo importo. Y todos los packages que importéis de esta forma van a parar de forma automática a una carpeta que se llama Standard Assets. Y veis, dentro de Standard Assets tengo las cámaras. Bien, ahora lo habitual es que la queráis poner en marcha y no funcione. Bueno, requiere ese tipo de assets echarle un vistazo al manual de uso. Y cuando haga falta, por ejemplo, el Skybox no tenía ningún manual, simplemente es una textura y ya está, ¿no? Bueno, un material. Aquí sí que tenemos un guidelines, una guía de uso. Os invito a que la leáis, yo os la voy a resumir muy rápidamente en lo que nos hace falta para hoy. ¿Qué nos indica en esta guía de uso? Bueno, pues que para utilizar este controlador de cámara tenemos dos que encontraremos aquí en la carpeta Prefabs, que son el Free Look y el Multipurpose. Bueno, con dos formas de reaccionar diferente, respecto al movimiento del player. Vamos a coger, por ejemplo, la Multipurpose. Nos indica que para utilizarla deberemos primero arrastrarla aquí, a nuestra jerarquía. Como podemos comprobar, es un elemento que tiene hijos, y si lo abro, tiene un pivote, y si lo abro, tiene una cámara. Pues vale, el manual nos dice, como ya incorporo una cámara, la tuya, elimínala, porque es esta la que vamos a utilizar. Segunda cuestión que nos indica, en un juego pueden haber cientos de objetos. ¿A cuál es el que debo seguir? ¿Cómo se le indica a qué objeto tiene que seguir esta cámara? Se puede hacer de dos maneras. La primera, me vengo aquí al padre, al Multipurpose Camera Rig, y donde pone Target, ¿veis? Objetivo, el Target, pone Known. Pues vengo aquí y digo, no, Known no, el cubo. Quiero que siga al cubo. Bueno, como se llame, se llamaba PR cubo, pues le digo que siga a PR cubo. ¿Vale? Y vamos a ver, sin hacer nada más, le voy a dar play a ver si ya vemos algún efecto. Ah, sí, ¿os dais cuenta cómo lo va siguiendo, pero dándole un poquito de margen, Demasiado incluso que desaparece. Bueno, ya veremos que esto después se puede tocar, Muy bien. Muy bien. En la guía de instrucciones nos dice que esto se puede hacer de dos maneras. Y es muy interesante para presentar un nuevo concepto, por eso os voy a explicar las dos maneras. Una es con el target, como ya hemos visto, ¿vale? Pero la otra, voy a quitarle el target, lo tenemos aquí, le digo que no, que fuera, no, nada, ninguno, ahora no funcionaría. La otra que nos dice es que la cámara, si encuentra un GameObject con el tag
player automáticamente lo va a seguir. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que los programadores a tu personaje le pongas el tag player. ¿Qué son los tags? Bien, entonces, todos los objetos del juego, como podéis comprobar, me cojo aquí mi PR cubo, tienen un nombre, ¿vale? Y yo después, cuando estoy programando, puedo decirle, búscame el objeto que tenga este nombre, ¿de acuerdo? Pero en un juego pueden haber miles de objetos. Y si tengo que buscar entre miles, le va a costar. ¿Para qué se utiliza el tag? El tag es una etiqueta que se utiliza más con fines de programación. Vamos a etiquetar solamente a aquellos objetos que yo quiero acceder por programa. Así, si de los 1000 hay 15 que son los importantes, el player y 14 enemigos, ¿entendéis? Es mucho más fácil buscar entre 14 que entre 15, que entre 1000. Entonces, ¿cómo se pone un tag a un elemento? Pues yo, por ejemplo, me cojo este cubo y aquí donde pone tag, fijaros que pone sin tag, de momento no tiene etiqueta, ¿vale? Pues despliego y le digo, quiero que tenga la etiqueta player. Hay muy poquitas etiquetas, ¿veis? Respawn, finish, editor only, pero si yo quisiera la etiqueta enemigo, vengo a add tag, pulsamos aquí y le digo que quiero poner enemigo, new tag, enemigo, y ahora cuando yo volviera aquí, fijaros que también podía coger ya enemigo, ¿eh? O sea, estos son como unos presets que ya tiene. Pues bueno, si ese controlador de cámara detecta que uno de los elementos se llama player, fijaros como también lo va a seguir automáticamente. Muy bien. Ahora, si seguimos leyendo, nos va a decir que ahora hay algunos parámetros para ajustar. Imaginaros que este juego es un Infinite Run, el personaje siempre va corriendo hacia la derecha, por narices, pues en vez de tenerlo centrado, ¿dónde me gustaría tener al personaje? Un poco más hacia la izquierda, ¿no? Para que tenga yo más tiempo de atender a los enemigos. Bien, entonces, si no os gusta cómo está la cámara, que está centrada respecto al objeto, os lo pone en la guía, ¿eh? Para cambiar las coordenadas X e Y se hace desde el pivot. Bueno, aquí digo, pues mira, que esté un poco más hacia aquí y un poco más picado. Y, cuidado, como ahora tendría yo que ir a la main cámara y estamos en modo play, primero voy a hacer aquí copy component. Y ahora aquí paste component values. Le damos al play. Y ahora, veis, yo lo tengo ahí en un lado. Desde el main cámara sería desde donde yo ajustaría el eje Z. ¿Vale? Si lo quiero tener más cerrado o más abierto. Repito que toda esta información la encontráis aquí, en cámaras. ¿Veis? Por aquí os lo dice, ¿Veis? En el pivot se ajusta la Y y la X y la Z se ajusta en la cámara. Son las instrucciones para que funcione bien, Bueno, por último, estamos viendo que, claro, si yo corro es que se me va. Bueno, porque esta cámara tiene unos parámetros de síguelo más de cerca o más de lejos, más suave o menos. Pues te vienes aquí a Multipurpose Camera y ¿veis el Move Speed? Ahora está puesto a 3. Si, por ejemplo, lo pongo a 25, va a tener un movimiento mucho más rápido. Ahora ya no se le va a escapar tan fácilmente. ¿Lo veis? ¿Vale? Y si lo hubierais puesto un número más bajo, pues aún iría más suave. En este caso, como el cubo corre mucho, se me perdería, Si nos fijamos, bueno, como habéis podido ver, ahora aquí hay una serie de parámetros que debemos tocar para que esto se ajuste
a nuestros requerimientos, ¿no? Antes esto iba a trompicones y es porque teníamos aquí un fixed update, ¿vale? Igual que hemos modificado la velocidad con la que queremos que siga el objeto, veis que va a trompicones, pues si en vez de fixed update aquí ponemos un late update, veremos que este defecto queda resuelto. Y bueno, a partir de ahí, por ejemplo, fijaros que tiene un script asociado que se llama proteger la cámara de clipeado de paredes, pero que está desactivado. Bueno, pues a lo mejor depende de qué tipo de juegos que vas pasando por entre muros, pues igual tendrías que activar esta opción. Bueno, pues tiene sus parámetros. Todo esto que veis aquí, chicos, todo esto que veis aquí en este script, ¿qué son? Variables públicas, que justamente las han hecho públicas para eso, para que tú, de forma manual, puedas decir si quieres que te siga más de cerca o más lejos, más rápido o más suave, como queráis. Yo creo que para acabar la clase de hoy, solamente un comentario. Es un poco técnico, pero bueno. ¿Por qué el input get axis te funciona con la A, D, W, S, cursor izquierda, derecha, arriba, abajo, con el joystick, o sea, con 3 dispositivos diferentes? Bueno, porque realmente es como una especie de controlador virtual y se configura desde aquí. Mirad, en Edit, Project Settings, Input, veis que aquí pone Access, pues todo esto que veis aquí son las palabras que yo puedo usar con el getAxis. getAxis horizontal, getAxis vertical, getAxis fire 1, getAxis fire 2. Si hemos pulsado el pulsador de fuego. ¿Y por qué son los cursores y la A, la S, la D, la W? Pues ya, yo me vengo aquí y me dice, si alguien utiliza getAxis horizontal, es el cursor a la izquierda para negativos, a la derecha para positivos, de manera alternativa también la A o la D, ¿lo veis? Pero, ¿y el joystick? ¿Por qué el joystick también? Bueno, pues porque me vengo aquí y vuelve a estar definido horizontal y dice, y también el joystick. Bueno, esto más adelante cuando veamos juegos 2D ya lo tocaremos. Ahora es para que veáis un poco de qué va esto del teclado virtual, ¿no? El controlador virtual. Y además, ¿os acordáis que cuando yo le daba a la flecha no pasaba de 0 a 1 inmediato, sino que había una cierta aceleración y cuando lo dejaba una cierta deceleración? ¿Sí? Pues si vosotros queréis que vuestro juego sea más nervioso, que acelere más rápidamente, o al revés, más suave, que todo sea más poco a poco, se hace con estos valores de aquí, Sensitivity y Gravity. Sensitivity es como pasa de 0 a 1. Cuanto más alto sea este valor, más rápido irá. Si lo ponéis muy alto, parecerá instantáneo. Y Gravity es lo contrario, como cuando tú lo sueltas, se va frenando. ¿De acuerdo? Pues, bueno, si no se me olvida nada más, creo que hasta aquí la clase de hoy.